La verdadera integración de las TICs en educación se logra cuando éstas dejan de ser el objetivo central para convertirse en herramientas que permiten desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y colaboración. Joan Majó y Pierre Marqués. Iniciamos ahora una actividad de gran relevancia, un panel sobre uno de los temas más innovadores y disruptivos en la educación superior hoy en día, el cual lleva por nombre El futuro se forja, carácter, IA y el nuevo rol de la universidad. Este espacio invita a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están redefiniendo la misión académica, al tiempo que plantean nuevos desafíos en la formación de valores y en la construcción del carácter dentro de la educación superior. Para ello contamos con la participación de destacados expertos internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias sobre el impacto decisivo de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en el futuro de la educación. Moderando este panel estará el ingeniero Rosalpina Rodríguez, presidente y rectora de UNITEC, a quien recibimos nuevamente con un fuerte aplauso. Ahora es un privilegio presentar a nuestros distinguidos panelistas. El doctor Miguel Morales actualmente dirige el área de educación digital y coordina la producción de MOOCs en la Universidad Galileo. Además, lidera su laboratorio de inteligencia artificial aplicada a la educación. Es doctor en Ingeniería de la Información y del Conocimiento por la Universidad de Alcalá de Henares y posee un máster en Producción y Gestión de Proyectos e-Learning de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es consultor y formador en inteligencia artificial generativa. Es autor de varios libros sobre el uso de ChatGPT en la enseñanza y en la investigación y dirige la certificación en innovación educativa con inteligencia artificial. Por favor, le recibimos con un fuerte aplauso. La ingeniero Jennifer Samaniego es analista de innovación en la Dirección de Tecnologías para la Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja y subdirectora de la Red de Aprendizaje Inmersivo Ecuador, liderando proyectos de tecnologías inmersivas aplicadas a la educación. Es máster en Ciencia de Datos, ha sido reconocida como Mujer del Año en Innovación Ecuador 2024 y destacada por la BBC como una de las 5 mujeres líderes en emprendimientos tecnológicos en América Latina. Sus investigaciones se centran en tecnologías educativas e inmersivas, e-learnings, comunidades virtuales, aprendizaje activo y ciencia de datos. Le recibimos con un fuerte aplauso. El doctor Domingo Borba es escritor, conferencista TED y docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Además, es doctor en educación, magíster en educación especial y en dirección de centros educativos y cuenta con diplomados en docencia universitaria, ambientes virtuales de aprendizaje y metodologías activas con inteligencia artificial. Ha recibido múltiples reconocimientos, incluido el de Doctor Honoris Causa, Global Teacher Award y el galardón Doctor Alfonso Alcalá, destacándose por su trayectoria en innovación educativa e investigación científica. Le recibimos también con un fuerte aplauso.
El licenciado David Restrepo es negociador en la Universidad EAFIT Colombia y cuenta con estudios en la Universidad de los Andes y el INCAE Business School. Con experiencia en tecnología y educación, apoya a instituciones de educación superior en la promoción de la integridad académica y el pensamiento crítico. En Turnitin garantiza la correcta implementación de soluciones, brinda acompañamiento personalizado y fomenta prácticas responsables en la comunidad académica. Le recibimos también con un fuerte aplauso. Antes de dar inicio al panel, les ofrecemos algunas recomendaciones para que todos puedan participar y disfrutar de manera efectiva este panel. Para quienes nos acompañan de manera virtual, pueden enviar sus preguntas o comentarios a través del chat, los cuales serán atendidos al final del mismo. Los asistentes presentes en el auditorio podrán levantar la mano para formular sus preguntas al final del panel. Es un honor entonces ceder la palabra al ingeniero Rosalpina Rodríguez, presidente y rectora de UNITEC, quien moderará esta importante discusión. El audio, bueno. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este panel de luz. De verdad que para mí es un honor poder moderarlo. Y sobre todo en un tema tan importante que creo que es la mejor forma de abrir esta jornada donde hablaremos de inteligencia artificial. Porque como dije en unos momentos, estamos viviendo un momento sin precedentes para la educación superior. Por primera vez nos enfrentamos en una tecnología que no solo automatiza las cosas o facilita las cosas, sino también genera conocimiento, escribe, razona, crea. Así que eso nos ha hecho redefinir las bases de lo que significa educar, de lo que significa aprender. Y como les digo, aquí es donde veo yo la gran oportunidad. Vamos a probar. Hola, ahora sí, me dejo este. La gran oportunidad nos obliga como instituciones educativas a lo esencial, a preguntarnos en educación qué es lo verdaderamente humano. En un mundo donde el conocimiento técnico puede ser replicado por una máquina, el carácter, la ética, el juicio, la empatía, se vuelven absolutamente esenciales. Así que vamos a explorar lo que es formar entonces un profesional íntegro, profesionales pensantes y auténticamente humanos en la era de la inteligencia artificial. Así que voy a empezar con una pregunta general para todos. Quiero invitarlos a que en 30 segundos o en un minuto me diga cada uno cómo definiría el carácter de un profesional y por qué en esta era de la inteligencia artificial lo consideramos aún más crucial en la formación universitaria. Así que empezamos, Miguel. Ok, perfecto, voy a intentarlo hacer en un minuto. Creo que es importante el tema que mencionaba la rectora en cuanto al tema del carácter. Creo que hay dos elementos importantes. Uno, el tema de la ética. Creo que es sumamente importante que ante los avances tecnológicos pues siga siendo algo importante del comportamiento de un profesional, el tema ético, ¿no? Lo que se conoce también como integridad académica en el campo educativo. Y el otro componente creo que también es importante, el tema de la responsabilidad, ¿no? Es el tener la posibilidad de usar este tipo de tecnología conlleva también la responsabilidad del usuario en saber cómo funciona, ¿no? No es una caja mágica, sino que realmente tiene una forma de funcionar y con ellos limitantes. Entonces creo que es importante también tener dentro del carácter profesional la parte de responsabilidad. Muchas gracias. Hola. Jennifer. Sí, justamente como lo mencionan, es importante que en el carácter del estudiante pensemos en todo su desarrollo personal integral.
que cuando usemos estas herramientas, si bien es cierto la inteligencia artificial ha ido avanzando, que él sepa el para qué, que pueda razonar lo que está haciendo, ¿sí? Que ese pensamiento crítico y la creatividad que tiene el ser humano, que es única, no la pierda. Creo que eso es súper importante, que sea la base de los docentes cuando trabajamos con nuestros estudiantes. Definitivamente. Sobre todo para sacar provecho de la misma tecnología. Así es, lo importante de toda herramienta o tecnología como tal, es importante que el ser humano no pierda esa creatividad, que realmente sepa cómo dar las instrucciones claras. Sabemos que esto va avanzando, pero es necesario que él esté consciente de cómo hacerlo y que lo haga de manera correcta, como le decían, con la parte ética, con el uso responsable, pero que lo veamos como una herramienta más que siempre va a depender del ser humano y el enfoque que le demos como tal. Muchas gracias. Domingo. Buenos días para todos y todas. Creo que esto es parte de lo que no tenemos que perder, que es la humanidad de poder encontrar unos con otros desde ese lugar, desde saludarnos, desde conocernos, desde construir conocimiento. Y sin duda, acuerdo con todo lo que dicen los colegas, sumaría que tenemos que ser empáticos. Cuando somos empáticos, hacemos un uso ético, porque somos empáticos con nosotros mismos y con los demás. Reconocemos la trayectoria de otros autores, los citábamos, los parafraseamos, ahí está la empatía de por medio. Y la empatía como docente es también entender que no solo la inteligencia artificial llega a las universidades, sino que llega a la vida de todos los individuos. Por lo cual tenemos dos oportunidades, o por lo menos dos opciones para tomar. O los estudiantes aprenden por fuera el uso de la inteligencia artificial, y podemos discutir qué uso le van a dar, o lo aprenden en nuestras universidades con nuestro apoyo, con nuestro conocimiento, con nuestra, y quiero ampliar al término de sabiduría, y creo que eso es fundamental desde el acompañamiento. Enseñemos un uso ético, responsable, empático, pero sobre todo que nos ayude a mejorar como sociedad, sin olvidar de que el fin último es el humanismo, el mejorar nuestras calidades de vida. Definitivamente, agregas un elemento importantísimo, que es la empatía, y es una de las que nos diferencia de cualquier tecnología y algo que la inteligencia artificial nunca va a ser tan bien como un ser humano. David. Bueno, buenos días a todos. Para complementar lo que dicen los colegas, considero que el carácter que tiene que tener el estudiante de hoy en día va alineado mucho a lo humano, a la confianza que tenga, al desarrollo de las habilidades blandas que promueve día a día y a la confianza, al humano, a todo lo que tiene que ver con la integridad académica del estudiante. Tiene que ser un estudiante que sabe que tiene las herramientas de inteligencia artificial, pero tiene el carácter y el criterio para analizarlas, para interpretarlas y para tomar responsabilidad de esas conclusiones que está sacando. Gracias, David. Conversar más, pero tú traes a la mente todo este tema de integridad académica, ¿verdad? Que yo creo que en noviembre de 2022, cuando salió ChatGPT, la conversación de todos los días en los pasillos de todas las universidades era precisamente qué vamos a hacer ahora para que no se copien. Y preguntas como esta y reflexión es donde veo que nos permite regresar a nuestra esencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no se copien? Formar humanos íntegros, que se interesen por saber, curiosidad por aprender. El que tiene curiosidad por aprender, si yo les preguntaba en una clase, ¿quiénes aprendieron cosas nuevas durante la pandemia? Aprendí a hacer pizza. Pues, ¿para qué se iba a copiar cómo hacer la pizza si lo que quería era aprender a hacer la pizza? Entonces, esa curiosidad por aprender y ese volver a los valores verdaderamente humanos es la mejor herramienta que podemos tener para luchar contra plagios o contra copias. Entonces, voy ahora a hacer unas preguntas desde la expertise de cada uno. Vamos a empezar con Miguel. La Universidad Galileo ha sido pionera en integrar la tecnología en educación. Desde hace muchísimo tiempo nosotros seguimos todo este proceso de educación a distancia que fueron integrando tecnología, pero estamos en un momento donde la inteligencia artificial puede escalar masivamente el diseño de cursos en línea. Yo quiero hacerte una pregunta de cuáles son tus 3 elementos no negociables para mantener la calidad y el aprendizaje profundo en un curso remoto. Ok, es una pregunta bastante amplia,
pero vamos a intentar compartir con ustedes pues algunas buenas prácticas. En el tema de la inteligencia artificial, nosotros generamos MOOCs, ¿no? Los cursos masivos, y desde hace 2 años y medio hemos cambiado nuestros procedimientos para generar contenido utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué sería para mí no negociable? Número 1, el cambio, el ajuste en el diseño instruccional, ¿no? En cómo se hace el diseño de contenidos. Ahí existen ya muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer el contenido como tal, pero sigue siendo importante el para quién va el contenido, cuáles son el objetivo, cuáles son las competencias que se buscan alcanzar. Entonces creo que un elemento sería el diseño instruccional adaptado a la era de la inteligencia artificial. No es poner los ingredientes y esperar después de 30 minutos el contenido ya hecho, ¿no? Sino que sigue siendo importante lo que nosotros sabemos como docentes en la elaboración de contenidos. El segundo aspecto no negociable creo que puede ser el tema de la evaluación auténtica, y ahora hoy en día, que voy a hablarles más adelante, la parte adaptativa. Creo que sigue siendo importante el poder adaptar el cómo hacemos la evaluación, ¿no? Creo que no es negociable el seguir evaluando a través de un ensayo, de un mapa mental, de un resumen de video, porque estamos conscientes de que todo eso lo puede hacer la inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, el segundo aspecto que veo que sería adaptar el cómo evaluamos, ¿no? Y buscar el aprendizaje, el pensamiento crítico y el aprendizaje auténtico por parte de la evaluación. Y el tercer punto creo que puede ser la parte ética, el que seamos éticos nosotros los docentes. No podemos nosotros usar inteligencia artificial para hacer contenido, evaluaciones y decirle al estudiante que no lo puede utilizar o que realmente lo utilice indistintamente, ¿no? Creo que puede ser dentro de los roles que debemos de tener ahora el tema de poder hacer coaching y acompañamiento al estudiante en que sepa usarlo de forma adecuada y ética. Y sobre todo creo que la supervisión humana, hoy le voy a hablar de los agentes, pero la parte de los agentes, hay una parte humana que supervisa el desarrollo de esos agentes. Por lo tanto, se ha tomado mucho algunas ideas preconcebidas. ¿Qué va a pasar con el error del profesor? Simplemente creo que va a evolucionar y seguiremos siendo importantes como lo somos hoy en día en cuanto al ciclo del aprendizaje. 3 elementos importantísimos, y quiero que vayamos agregando elementos para darle esta connotación positiva a este desafío que estamos enfrentando. Sin duda, la inteligencia artificial viene a permitir la generación de contenido mucho más rápido y centrarnos en lo verdaderamente importante y donde un profesor hace la diferencia. Entonces habla de diseño instruccional. Yo quiero invitar a todos los docentes, así como estamos volviendo al centro de formar humanos, tenemos que saber cómo aprenden las personas, volver a estudiar de ciencias cognitivas, de manera que nuestros diseños instruccionales vayan muy bien intencionados. El por primera vez volvernos creativos en las formas de evaluación, porque ya de poner un estándar, este tipo de proyecto, exámenes, estas rúbricas, volver a repensar cuáles son formas incluso más interesantes de evaluar. Y luego regresar al centro de los valores, donde esa integridad académica se construye entre el profesor y los estudiantes. Muchas gracias, Miguel. Jennifer, mientras más poderosa se vuelve la IA, más críticas se vuelven las capacidades emocionales y éticas. Cuando nuestros estudiantes están ya trabajando codo a codo con la IA, ¿qué competencias emocionales y éticas específicas crees que necesitan desarrollar para seguir siendo lo que decimos, auténticamente humanos en ese desempeño profesional? Muchas gracias. Sí, con lo que nos mencionaba Miguel, es importante justamente que veamos como docentes primero formarnos en que podamos trabajar metodologías activas que nos permitan que cuando usamos esta inteligencia artificial le demos al estudiante espacios de trabajo colaborativo, que puedan trabajar en equipo, porque el Foro Mundial Económico menciona en el informe de este año justamente cómo las habilidades blandas son esenciales cuando una persona busca un empleo laboral. Pero es nuestra también responsabilidad desde las universidades que este estudiante pueda desarrollar estas habilidades blandas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es trabajando de forma diferente las actividades, justamente como lo mencionaban, de trabajo colaborativo, aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, que realmente llevemos al estudiante a que trabaje cosas transversales en su aprendizaje, pero que lo implemente en espacios reales. Ese es realmente
el desafío ahora y que tengamos rúbricas adaptadas para que el estudiante realmente vea que es un seguimiento de todo lo que él va haciendo y trabajando. Este trabajo colaborativo es indispensable porque cuando estuvimos en pandemia, muchos estuvimos acostumbrados ya a trabajar solos, el trabajo remoto, que tiene también sus ventajas, pero también hay esa desventaja que nos vamos volviendo en solitarios. Y eso es justamente como lo mencionaban, que hay que regresar, retomar en el aula y que podamos generar estas habilidades blandas en ellos, pero como docentes nuestra mayor responsabilidad es trabajar estas metodologías activas con rúbricas que realmente lo lleven a reflexionar a nuestro estudiante. Me encanta lo que mencionas, porque una de las preguntas que nos debemos hacer es, ahora en la época de inteligencia artificial, ¿quién es un experto? O sea, ¿quién va a ser un experto en algo si todo el conocimiento está disponible? Y precisamente la forma de escribir un experto es este profesional que tenga un conocimiento conceptual importante en una disciplina y que lo pueda trasladar a la realidad para solucionar un problema en esa disciplina y que lo pueda hacer de manera colaborativa con otros de su disciplina y transdisciplinario. Entonces, de nuevo, regresando a este tema de volver al centro, es repreguntarnos de nuevo esa conexión emocional de los estudiantes con sus disciplinas para que realmente puedan regresar a ese aprendizaje conceptual. Así que gracias, Jennifer. Vamos a ver, Domingo. A ti quiero hacerte una pregunta de esas existenciales para nuestras instituciones. ¿Va a seguir siendo relevante el concepto de graduado universitario cuando la IA puede enseñar cualquier cosa a cualquier persona? ¿Qué es lo que vamos a certificar las universidades en el futuro? ¡Wow! De las preguntas existenciales y también complejas y comprometedoras. Bueno, varias cosas. Primero, creo que debe seguir existiendo, no solo ponerlo en tela de juicio, sino decir, tiene que, creo que eso es importante, pero con una condición. Si nosotros seguimos en marcos de educación tradicional, y capaz que no, capaz que ahí carece el sentido. ¿Por qué? Porque estamos formando personas meramente contenidistas, en el contenido. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde tenemos que ir si queremos que tenga algún valor? El valor lo va a tener siempre que tengamos humanismo de por medio, como mencionábamos antes, pero donde logremos generar ese binomio que es sumamente importante, que es el binomio de sé del contenido, pero también sé cuándo y cómo aplicarlo, que creo que ahí está el foco de lo que podemos hacer en las universidades. Hoy mencionabas en la apertura esta idea que a mí me encanta de ecosistema, y en el ecosistema lo que allí aparece es las relaciones entre los distintos seres vivos. Entonces, si en nuestras aulas logramos hacer esas relaciones de construcción y aplicación del contenido, es maravilloso. Y esto es algo que quizás como humanidad nos ha costado empezar a aprender, porque si bien la inteligencia artificial lo disparó ese de noviembre con el ChatGPT, a partir de la sociedad del conocimiento ya teníamos esta discusión. ¿Qué sucedía cuando apareció la Encarta? ¿Qué sucedió cuando apareció Internet? ¿Qué sucedió cuando apareció Google? Si bien no es lo mismo, el alcance de la inteligencia artificial es mucho mayor, la pregunta termina siendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con el docente? ¿Qué hacemos en las instituciones? ¿Desde qué lugar nos paramos? ¿Desde qué lugar construimos con el otro? Y el para qué construimos. Y creo que ahí deberíamos volver a este mensaje de volvemos a mejorar nuestras sociedades. Volvemos a mejorar como seres humanos en un ámbito de medio ambiente, ecología, sostenibilidad y sustentabilidad para dejarlo mejor a las próximas generaciones. En ese sentido, va a tener sentido seguir siendo graduado universitario. Bueno, podemos respirar. Aquí estamos todos, funcionarios, docentes y todas las universidades. Las universidades van a seguir existiendo. Sí, pero si hacemos la tarea que realmente nos corresponde en este momento de la humanidad. Yo creo que seguimos siendo, todos estamos convencidos, la universidad sigue siendo el mejor espacio para formar un profesional. Por lo tanto, de esa pregunta del grado universitario va a seguir siendo pertinente, sí, pero siempre y cuando hagamos esa tarea de que es un profesional que tiene conocimiento profundo de su disciplina
y hablo de conocimiento conceptual, que la sabe aplicar, pero que además en ese paso por nosotros como institución creció como persona. O sea, crecieron sus competencias, su empatía, sus habilidades interpersonales, sus habilidades de comunicación, de manera que cuando la diferencia entre alguien que tome durante 4 años muchos cursos libres en línea y alguien que pase por un proceso universitario se note en qué. En las habilidades perdurables, en esas que van a trascender a sus estudios universitarios. David, ustedes en Turnitin tienen algo que ahora es invaluable, tienen datos reales de millones de estudiantes que están navegando hace mucho tiempo en esta transición. Así que quiero preguntarte, sobre todo para los que tenemos esta curiosidad, ¿qué patrones están observando en cómo los estudiantes están usando IA? Yo creo que es lo que les quita el sueño todos los días, y cuáles son esas señales de alerta que nos indican una dependencia a veces poco saludable versus un uso estratégico por parte de los estudiantes de la inteligencia artificial. Bueno, lo primero que estaba viendo es el público que hay en este momento. Veo que hay muy pocos estudiantes, o casi no hay estudiantes. Cuando yo llego a las instituciones con una bolsa de Turnitin, lo que dicen es, llegó el policía. Entonces, lo importante es que de Turnitin lo que estamos haciendo es cambiar el chip, de que no es un enfoque punitivo, sino que es un enfoque formativo. El estudiante hoy en día puede realizar su trabajo elaborado desde cero con inteligencia artificial y puede usar también Turnitin para que Turnitin le ayude a estructurar su trabajo y a indicarle cómo es la mejor manera de hacerlo. Entonces, puede hacerlo o desde un inicio con inteligencia artificial o puede hacerlo con ayuda de Turnitin diciéndole, mire, usted puede hacerlo de esta forma, estructúrelo, infórmele al docente para qué está usando la inteligencia artificial. Ahí está la clave. La clave está en tener una comunicación efectiva entre el docente y el estudiante, que tengan herramientas de retroalimentación para que cuando el estudiante utilice la inteligencia artificial, en cierta parte el docente también le responda con el mismo lenguaje, en cierta parte también. Porque yo como estudiante, no sé, me voy un fin de semana, 2 fines de semana haciendo el mismo trabajo y llego donde el docente y el docente en 2 minutos me lo va a calificar. Entonces, ¿qué voy a decir yo? No, pues el segundo entrega que voy a hacer, pues lo hago con un programa que me lo va a hacer en 2 minutos. Entonces, tenemos que tener el mismo lenguaje. Tanto los docentes tenemos que usar la inteligencia artificial, los estudiantes hoy ya la usan, y hablar el mismo lenguaje. Y sobre todo generar esa confianza, esa comunicación efectiva entre el docente y el estudiante, que el docente le informe al estudiante para qué usa la inteligencia artificial y cómo lo está usando. Me parece importantísimo lo que estás diciendo, porque lo uno con algo que dijo Domingo. A ver, tenemos que empezar entre estudiante y profesor diciendo, aquí usamos inteligencia artificial. La uso yo, la usas tú, lo usamos todos, lo vamos a seguir usando cuando tú seas un profesional. O sea, aquí se usa. Pero ¿para qué y cómo? Dice para qué y cómo tiene que ser consistente entre cómo lo usa el profesor y cómo lo usa el estudiante. De manera que les vamos enseñando clase a clase, y por eso va a ser la importancia de la consistencia también de nosotros como instituciones, como vamos acompañando este proceso, porque entonces yo le puedo decir al estudiante, mira, yo voy a pasar tu proyecto por inteligencia artificial para que me diga una calificación de ortografía, de coherencia, de estructura, eso lo voy a pasar. Pero luego yo te voy a dar mi opinión sobre las conclusiones que diste, y te las voy a dar yo, desde mi punto de vista como docente. Entonces tú puedes hacer lo mismo. Pues busca referencias y toda alguna estructura, pero luego tu comparación, la conclusión, los hallazgos, esto, hazlo tú. Entonces creo que ese cambio y esa oportunidad tan importante que veo yo, porque nada nos había movido el piso de la forma en que lo está haciendo la inteligencia artificial para resolver temas que teníamos pendientes de resolver en nuestros procesos educativos en las universidades. No traje reloj, así que alguien me hace señal si me voy del tiempo. Vamos a hacer otra ronda de preguntas. Miguel, quisiera preguntarte sobre uno, creo yo, de los dilemas más complejos que enfrentamos los educadores, y es precisamente lo que estamos hablando. ¿Cómo aprovechar ese potencial de la inteligencia artificial sin crear unas generaciones que se vuelvan absolutamente dependientes de esta tecnología? ¿Cómo podemos detectar y prevenir el extremo, esa dependencia excesiva de la IA, sin limitar estos beneficios que estamos hablando que tienen el aprendizaje? Ok, es una tarea creo que sumamente difícil. Si ustedes se dan cuenta, la inteligencia artificial, como tú mencionabas, nos viene a plantear varios desafíos que teníamos pendientes.
Y en el tema de la codependencia, también podemos visualizar cómo los estudiantes van cambiando los hábitos o las costumbres de uso de la tecnología. Si ustedes hacen una encuesta rápida entre sus estudiantes y le preguntan dónde busquen información, seguramente les va a decir ChatGPT en lugar de Google, que es un cambio fuerte. De hecho, Google ya incluyó la parte del buscador con IA recientemente. Pero los estudiantes ya no están buscando en Google, sino que están todo pidiéndolo a estos modelos de inteligencia artificial donde copian y pegan. Tenemos que ser conscientes de que eso existe para poder buscar una solución. Entonces, creo que uno de los aspectos importantes es hacerle conciencia a los estudiantes dónde sí, dónde no se puede utilizar la IA. Yo les hago el ejemplo o la analogía de que la IA debería ser como un piloto automático en un avión. ¿Cuántos de ustedes se subirían a un avión donde se den cuenta que no tenga pilotos humanos, sino que solo funcione todo con la tecnología? Yo no me subiría. ¿Por qué? Porque sigue siendo para mí confiable el humano, que aunque yo tenga el piloto automático que me pueda servir para estabilizar la altura, para estabilizar la velocidad, el humano siempre va a estar ahí para cualquier momento donde se tenga que tomar una decisión con criterio y con pensamiento crítico. Entonces, eso es importante, hacerle ver a los estudiantes dónde sí, dónde no se puede utilizar. Creo que otro aspecto importante es el tema de en el cambio de la evaluación, ¿no? Al ser educación virtual o presencial, creo que el formato de la evaluación puede ser a través de herramientas que nos pueden permitir la supervisión. Hoy en día existen muchas herramientas de online mentoring que nos pueden servir de alguna forma para garantizar ciertos criterios, pero creo yo que lo más importante es cambiar o transformar la forma de evaluar, y creo que sigue siendo importante la evaluación oral, híbrida por parte de los estudiantes. Creo que va a ser difícil el tema de prohibirles o limitarles el uso de la IA, sino que creo que deberíamos tener nosotros la labor de hacerles conciencia en dónde sí se puede utilizar con éxito y dónde se puede aprovechar y dónde no realmente aportaría. Algo que sugiero mucho es que dentro de los programas curriculares o en las actividades tengamos un disclaimer de cómo vamos a evaluar nosotros el uso de la IA o cómo deberían los estudiantes aplicarla. Por ejemplo, algo que enseño mucho a mis estudiantes es el hecho de citar las fuentes, de cómo poder decir para qué lo usé. O sea, la usé, pero tengo que declarar su uso en la entrega de la actividad para que podamos ser más conscientes de cómo la estoy utilizando, ¿no? No estoy seguro que nadie va a decir, la utilicé copy-paste y lo entregué la tarea. La utilicé en algún momento del desarrollo de la actividad, y creo que si la actividad pues busca esa ficción cognitiva, realmente buscar el conocimiento en el estudiante, que puede aportar mucho dentro del proceso. Y como estamos regresando al centro, tu respuesta vuelve al centro. Tenemos que educar a los estudiantes sobre esta tecnología. Y yo creo que tenemos que ser bien intencionales en esto, ¿verdad? A estudiantes y a profesores. Porque, por ejemplo, el otro día leí un artículo interesantísimo, porque hablaba de que mientras estemos en la etapa de inteligencia artificial generativa, si al principio se alimentaron los modelos de pues, todos los documentos existentes, de todo el pensamiento registrado en tesis y todo. Pero si todo lo nuevo que se está produciendo desde ese mismo conocimiento y se está realimentando, llega un momento en que todos los trabajos van a ser como commodities, ¿verdad? Donde todos se van a parecer. El estudiante tiene que saber eso. Y volvemos al tema de regresar a la creatividad de cómo preguntar. Y a veces, entre ustedes, por eso digo, las pláticas interesantes que pueden tener un pasillo sobre buenas prácticas, donde un profesor lo que le está diciendo, a ver, pregúntale a ChatGPT esto. Pero la tarea no es eso, o sea, tú búscalo en ChatGPT y luego dime qué no te dio, o sea, qué le faltó a su respuesta, o qué le cuestionas al hallazgo que tuvo, o qué documento debió haber considerado que no consideró. O siempre pongo el ejemplo de una clase de inglés que me pareció genial, donde le hizo, a ver, tradúcelo tú a mano y después tradúcelo en ChatGPT. Y después la tarea no es nada de eso, no es ni uno ni el otro, sino que la tarea es que tú encuentres en qué te equivocaste en tu traducción, o qué hiciste mejor o diferente que ChatGPT. Entonces, es regresar a educar de ese uso de la tecnología, de nuevo, un poco más estratégico que simplemente automático. Domingo, ya me pusieron ahí el reloj para que no esté tan perdida. Pero llevemos un poco esto a lo concreto, ya hablando de nuestros currículums. ¿Cuáles crees que son esas capacidades humanas más difíciles de replicar por la IA? Que entonces sí o sí una universidad debería de estar priorizando en su currículum.
Empatía. Me parece que, de hecho, las voy a decir como en orden de importancia, digamos. Empatía fundamental en todos los sentidos, docente-estudiante, estudiante-docente, docente-docente, docente-investigador, en el caso que tengan el rol aparte. Creo que eso es fundamental. Y docente-familias, que también están haciendo un proceso de asimilación de inteligencia artificial como pueden, en distintos niveles, pero que también hay un proceso social ahí de que está empujando a la universidad. Por otra parte, creo también de que es importante el pensamiento crítico. Técnicamente somos Homo sapiens sapiens, porque pensamos y sabemos lo que pensamos. Capaz que ese sabemos que pensamos, tenemos que resignificarlo, porque hasta el momento pensamos y después vamos al chat GPT y ahí nos preguntamos, ¿y qué pasa con él? ¿Sabemos lo que pensamos? Ese tendría que ser un foco que deberíamos atender desde la universidad y centrarnos más en procesos que en productos. Creo que este ejemplo que traías de la enseñanza de una segunda lengua, como es el inglés, es maravilloso, donde no estaba en el conocimiento, sino que estaba en el reconocer. La reflexión. Exactamente. La reflexión, la aplicabilidad, creo que es muy importante. Y ahí está el tercer punto, que es fundamental que trabajemos con. ¿Para qué estamos haciendo un proyecto de ingeniería? Estamos haciendo un puente, por ejemplo. Pero ¿y ese puente en qué localidad va a estar? ¿Qué solución a qué problema está atendiendo? ¿Es accesible? ¿No es accesible? Entonces ahí le damos el para qué y empezamos a encontrarle sentido. Capaz que el proyecto de grado no tiene por qué ser un puente. Capaz que termina siendo un elevador en una universidad o en un espacio que realmente brinda un espacio de accesibilidad y mejora la situación de un montón de personas. Ahí le damos un sentido, ahí también empezamos a trabajar lo que es el humanismo nuevamente. ¿Por qué? Porque si no vamos a terminar, como mencionaban, bueno, que aparecía en el discurso de fondo, que es el sesgo. El sesgo está presente en la inteligencia artificial y si empezamos a trabajar y a generar solo contenidos con inteligencia artificial, los sesgos se empiezan a reproducir y la creatividad humana empieza a quedar en un lugar que no es donde queremos. Donde nosotros queremos que esté la creatividad es en la solución de problemas reales. Ahora la pregunta es, nosotros como docentes universitarios, ¿estamos visualizando esos problemas de la vida real? Pero de la vida real, valga la redundancia, ¿no? De la vida real que es importante para una persona tangible, para una persona de la comunidad. Ahí es donde tenemos que apuntar, que nuestros estudiantes vuelvan como seres humanos de bien, digamos, a las comunidades a mejorarlas. Y agregaste algo, ya venimos hablando todo este rato del tema de formación, de carácter, pero agregaste otro elemento que los que me han oído últimamente van a decir, ya sabemos que también va a decir eso, el sentido de propósito. Porque yo creo que esta aventura de aprender, que es lo que tenemos que volver a rescatar, entusiasmar este wow de algo que no sabía y ahora sé, tiene que estar basado también en lo que esa persona, dónde quiere estar, pero también su espacio en su sociedad, en el mundo, en la vida, ¿verdad? Y yo creo que enganchar un poco este sentido de curiosidad y de para qué aprender, yo creo que es siendo una base. Y de nuevo, el poder ver buenas prácticas, hemos visto cómo instituciones le han empezado a dar un espacio central en la inducción a estudiantes de la búsqueda de ese propósito. Y puede sonar a veces un poco como romántico, ¿verdad? Como antes de enseñarme cómo usar Canvas, me van a enseñar a buscar mi propósito. Porque en ese centro es donde podemos empezar a construir un proceso educativo más basado en integridad, en formación humana, etc. Bueno, David, pues yo creo que nos queda claro que es crucial lo que necesitamos reinventar cómo evaluamos. Entonces quiero preguntarte, ¿qué tipo de evaluaciones auténticas o nuevas formas de evaluar están funcionando mejor para medir ese pensamiento crítico, esa originalidad del estudiante? ¿Qué están haciendo las universidades así más creativas en términos de evaluación que nos puedas comentar? Bueno, también les voy a contar acá una experiencia. Yo tengo la oportunidad de tener contacto con diferentes instituciones en Colombia, en Costa Rica, en Honduras, en Sudamérica. Y de 10 instituciones con las que yo me siento a hablar, 8 o 9 instituciones apenas están incursionando en el establecer políticas de responsable de uso de inteligencia artificial. Entonces esto es algo que no es una competencia,
sino que es algo que se va forjando día tras día. Turnitin pasa de ser el policía, como les comentaba, de recibir comentarios de los docentes, si tengo 30% de plagio, ¿qué pasa? Si tengo 40, si tengo 50. No es el hecho de tener el porcentaje, es el hecho de yo qué voy a hacer con ese porcentaje de similitud que tengo. Igual para la inteligencia artificial, es otro porcentaje también. Entonces, no se fijen el porcentaje, no trate de volverlo algo cuadriculado, sino que vaya más allá. Dedíquese, las universidades hoy en día se están dedicando a entender cuál es el proceso de escritura de todo el estudiante, más que el resultado final. En ese proceso de escritura, hoy en día Turnitin le permite al docente ver cuántas palabras trajo de otro lenguaje, cuánto se demoró haciendo el trabajo versus todo el corte de la clase. También Turnitin tiene un asistente de inteligencia artificial para el estudiante que le da estructura en el texto y el docente puede ver qué le preguntó a la inteligencia artificial de Turnitin también. Entonces, no es un misterio de que el estudiante hoy en día la usa, entonces hay que utilizarla de manera responsable. Todas las universidades están haciendo eso, encaminadas a usarla de manera responsable, retroalimentar al estudiante de una manera muy efectiva para que pueda tener un buen fin todo ese tema de la integridad académica. Esta pregunta tenía su truco, porque yo me esperaba un poco esa respuesta. Tenemos mucho que hacer en términos de evaluación. Estamos haciendo muy poco para cambiar lo que deberíamos estar cambiando. Entonces, y estamos contra el tiempo. Yo creo que el principal desafío que tenemos ahora no es solo la naturaleza de la tecnología, y una tecnología que es al final tan buena para muchas cosas que no la puedes limitar tampoco, sino la velocidad del cambio. Entonces, claro, todos los cambios antes nos daban tiempos de reaccionar. Cuando vino, pues imagínense toda la suite de Office, pues teníamos años para alfabetizar digitalmente y hacíamos planes de que 20% de nuestros profesores, 40% de los profesores, no tenemos tiempo. El tiempo todos los cambios son tan acelerados que entonces estamos ahorita definiendo lineamientos para uso de IA basados en cómo era IA hace un mes y va cambiando. Entonces, creo que de nuevo son cambios más fundamentales en términos de evaluación que tenemos todavía mucha tarea por hacer. Como nos estamos quedando sin tiempo, Jennifer, tu pregunta quiero no dejar de hacerla porque me parece muy importante, porque también tenemos una oportunidad enorme de cerrar desigualdades, pero también un riesgo grande de ampliar desigualdades existentes en este momento. ¿Cómo podemos las universidades latinoamericanas usar la inteligencia artificial precisamente para reducir esa brecha de nuestros estudiantes, de dónde provienen, del tipo de educación media que tuvieron? ¿Qué estrategias has visto que realmente ayuden a democratizar el acceso a educación de calidad con el uso de esta tecnología? Bueno, justamente como lo mencionan, hay este gran riesgo. Hace algunos meses atrás, no sé si escucharon cómo Amazon empezó a usar inteligencia artificial para contratación y empezó a haber un tema de desigualdad de género, porque aprendió de lo que tenía y ellos empezaron a hacer cambios para quitar esta desigualdad, ¿no? Pero viene mucho más allá de cómo preguntamos, ¿sí? Y eso es importante también, que como docentes enseñemos a nuestros estudiantes cómo preguntarle a la IA, porque incluso como un diseñador gráfico, me acuerdo en nuestra universidad decía, ¿acaso vamos a desaparecer? Porque cada vez hay más aplicaciones generativas con creatividad, pero algo importante que nos mencionaba un profesor decía, es que cuando tú te sientas con la persona que quiere su producto, muchas veces pasas 3, 4 cambios y la IA, si tú no sabes preguntar, si tú no sabes darles las instrucciones adecuadas, no te va a generar el producto que realmente tu usuario final necesita, que el contexto en el que estamos requiere. Entonces, ¿cuál es indispensable justamente para poder que esta inteligencia artificial nos ayude a cerrar estas brechas de desigualdad? Primero es saber preguntar. Y la única forma viene del ser humano, viene del docente, que pueda no quedarse con la primera respuesta que da o el primer entrenamiento que le damos a la inteligencia artificial, sino que aprovechemos a generar aprendizaje contextualizado, personalizado, pero quien sabe eso es el docente. ¿Cuál es su contexto de estudiantes, las necesidades que tiene? Entonces, como universidades, realmente ese es nuestro reto, en que como docentes pensemos en cuál es el contexto en el que estamos y que
empujemos a nuestro estudiante a que sí, está usando la inteligencia artificial, pero que sepamos preguntar, sepamos dar las orientaciones adecuadas, porque eso es lo que por sí sola la IA no lo puede hacer. Y además, el tema de generar productos de manera rápida o recursos es factible, pero siempre viendo para qué, el por qué quiero que mi estudiante aprenda con estos recursos. Entonces, esa es la parte que nosotros también como universidad, como UTPL, hemos hecho necesario en nuestros profesores, que se capaciten en esto y también ser conscientes de que lo van a usar los estudiantes, pero que está en nuestra responsabilidad, como lo mencionaban todos los compañeros, que los acerquemos a proyectos reales, que conozcan el contexto. Si yo le digo que me haga un puente en Ecuador, no va a ser lo mismo que acá en Honduras, ¿verdad? Porque existe regulación, existe políticas diferentes, existe una diversidad de cambios y de variables, pero que solo el ser humano sabe cómo es. Así que esa es la parte fundamental para que no creemos desigualdades con una inteligencia artificial, sino que más bien creemos oportunidades. Me encanta, y has dado en el punto central de que mucho de esto que estamos hablando está en manos de ustedes como docentes, de la intencionalidad de cada uno de los docentes precisamente en el uso de esa tecnología. Mencionaste el tema de sesgos. Yo creo que cuando hablamos de educar sobre inteligencia artificial, este es un tema que no podemos obviar, pero mencionaste también la posibilidad de que a través de inteligencia artificial un profesor pueda dar recursos rápidos a un estudiante que está rezagado, pero algo también muy potente dijiste, y es darle la posibilidad al alumno de elegir actividades diferentes, porque ahora podemos, para los diferentes estilos de aprendizaje o para las diferentes personalidades o la curiosidad que tenga cada quien, es mucho más fácil para un profesor, utilizando inteligencia artificial, poder diseñar diferentes experiencias de aprendizaje. Pues ya veo en cero el reloj. Yo podría seguir platicando aquí, de verdad. Estoy muy agradecida que estén en Honduras. Estamos a la expectativa de escuchar sus conferencias. Y gracias por compartir, porque este futuro lo estamos construyendo juntos, y cuando hablamos de formar un profesional que esté bien parado en su realidad y que pueda hacer comunidad, yo creo que en el ámbito educativo tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de compartir buenas prácticas, de cuestionarnos las mismas cosas, de crecer juntos. Así que encantada de haber compartido con ustedes. Para cerrar, yo quisiera decir que este futuro de la educación superior lo estamos escribiendo hoy, ya en nuestro día a día, en las decisiones que estamos tomando en nuestras aulas, en las formas que estamos diseñando nuestros planes de estudio, con nuestras políticas institucionales. Así que hagámoslo juntos y hagámoslo bien. Me quedo con lo que hizo Domingo. Vamos a seguir existiendo y vamos a seguir siendo importantes en la formación de las personas y los profesionales que nuestras sociedades necesitan. Muchas gracias, y que este sea un gran día de aprendizaje para todos. Me parece que merecen un aplauso aún más fuerte. Les invitamos a que pasen enfrente, por favor, para hacer la toma oficial de la fotografía. Y por cuestión de tiempos, las preguntas, si tuviesen alguna por ahí, nos la pueden compartir al equipo y nosotros se las pasaremos eventualmente a los panelistas. Gracias a todos por sus valiosas aportaciones. Durante este panel hemos podido explorar cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están transformando la educación superior, ofreciendo una perspectiva integral sobre desafíos y oportunidades. Así que despedimos a todos nuestros panelistas con otro fuerte aplauso.